Buenos días chicos, sean nuevamente bienvenidos al aula virtual de Ciencias Naturales. En el día de hoy vamos a iniciar con una nueva temática y es la célula. Empecemos entonces con una pequeña definición. Todos los seres vivos están formados por mínimas unidades llamadas células. Realizan funciones químicas y fisiológicas. Dentro de ellas tenemos lo que es reparación, crecimiento y movimiento. Según el número de células que los forman, los seres vivos se pueden clasificar en unicelulares y pluricelulares. Como observamos en la imagen que está ahí en la pantalla, los unicelulares son cuando tienen una sola célula. Ejemplo, están las algas, los protozoarios, las bacterias y los hongos. Unicelulares tienen una sola célula, su mismo nombre lo indica, unicelulares, tienen una sola célula. Los pluricelulares tienen más de una célula. Entre ellos encontramos las plantas, los animales y el ser humano. Entonces, los unicelulares tienen ¿cuántas células? Una, muy bien. Y los pluricelulares tienen más de una, muy bien. Entonces miremos ahora la clasificación de las células. Las células se clasifican en procariotas y eucariotas. Empecemos con las células procariotas. Son células muy sencillas, son células pequeñas, no tienen núcleo definido, no tienen citoesqueleto, no tienen mitocondria. Su ADN se encuentra distribuido de forma circular. Un ejemplo clave de las células procariotas son las bacterias. Son microorganismos que no los podemos ver a simple vista, sino por medio de un microscopio. Así como observamos en la imagen, encontramos un ejemplo de una célula procariota con sus partes. Luego continuamos con la célula eucariota. Las células eucariotas son mucho más complejas, son mucho más grandes, están mucho más desarrolladas, tienen núcleo definido, tienen citoesqueleto, tienen mitocondria y su ADN está distribuido de forma lineal. De entre las células eucariotas encontramos lo que es la célula animal y la célula vegetal. Comparten partes similares. Lo único es que la célula animal tiene vacuolas y la célula vegetal no tiene vacuolas. ¿Cuáles son las tres partes principales de una célula? Tenemos que es núcleo, membrana celular y citoplasma. Bueno, para finalizar, aquí tenemos las partes y funciones de la célula, como lo podemos observar en el cuadro. Tenemos membrana celular, citoesqueleto, citoplasma, mitocondria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, núcleos, ribosomas, centriolos, lisosomas y vacuolas. Es importante que manejemos que cada una de las funciones, yo se las resumí, les anexé allí en el cuadro la función principal de cada uno de estos organelos que hacen parte de la célula. Por ejemplo, la membrana celular ayuda en el intercambio de sustancias y protege la célula. El citoesqueleto le da sostén a la célula y le ayuda a mantener su estructura. Citoplasma se encarga de conservar sustancias y dar movimientos de la célula. Mitocondria se encarga de la producción de energía y de la respiración celular. El retículo endoplasmático liso se encarga de producir lípidos. ¿Y qué son los lípidos? Son grasas. Retículo endoplasmático rugoso produce proteínas. El aparato de Golgi se encarga de ¿qué? De liberar las proteínas. En el núcleo encontramos todo lo que es el ADN, o sea, toda la información genética de una persona está ¿en dónde? En el núcleo. Los ribosomas se encargan de producir proteínas. Los centriolos se encargan del proceso de división celular. Y los lisosomas son los encargados de la digestión celular. Las vacuolas se encargan de almacenar sustancias. Bien chicos, entonces hemos visto ya la definición de una célula, qué nombres reciben de acuerdo a la cantidad de células que tiene un ser vivo, cómo se clasifica la célula y las partes y funciones de la célula. Muy bien chicos, entonces en el grupo continuamos con la retroalimentación de la clase.